Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sumarse a este tiempo pequeño para ustedes en cuanto a la dimensión del día. Y que, bueno, hacer una pausa entre tantos movimientos hacia recibir a la reina Shabbat, por lo menos aquí en Israel, ya en 3 horas y media estaremos recibiendo casi a la reina Shabbat. En el tiempo de Perashat Vayetze, se nos dice que Jacob Avinu no fue directamente a la meta que le había indicado su padre y su madre, sino que se detuvo 14 años, 14 largos años, en los cuales obviamente habría de prepararse para poder afrontar lo que es no solamente el exilio, sino fundamentalmente una sociedad nueva a la cual desconocía, la cual nunca tuvo contacto. Allí dice nuestro Jajamim que Jacob entonces fue al Beit Midrash el Eber, y específicamente dicen que fue al Beit Midrash de Eber, no necesariamente de Shem y de Eber, como sabemos que es el Beit Midrash famoso de la instancia bíblica. Está el Beit Midrash de Shem y está el Beit Midrash de Eber. El Beit Midrash de Shem la vimos a la mamá de Jacob en pleno embarazo y frente a las distocias que se producían en su útero, fue a consultar Libroshet Hashem. Y allí fue al Beit Midrash, nos enseña Rashi, de Shem, que es una de las mayores autoridades, si no el mayor, de los ya ancianos de Israel. Sin embargo, Jacob, que supo, por supuesto, abrevar del Beit Midrash de Eber, de Shem, pero por sobre todo 15 años formativos en la vida de su existencia, en la vida de Abraham, la refería, de una u otra manera nos llevan a nosotros a elegir otro escenario muy importante que tiene que ver fundamentalmente con el Beit Midrash de Eber. ¿Por qué fue al Beit Midrash de Eber? Bueno, en el Beit Midrash de Eber se aprende no teología, no se aprende sobre el Creador, se aprende sobre las vicisitudes del exilio, frente a lo que tengo que ya prepararme para poder vivir fuera de mi casa. Y eso, obviamente, necesita una preparación muy especial, es aprender un poco más acerca del afuera, y fundamentalmente de un afuera que se va a transformar lenta y progresivamente en enemigo, casi en una realidad complejísima en la vida de Jacob. ¿Cómo convivir? Jacob, el hombre de la Torá, el hombre del trabajo, el hombre de la lealtad, el hombre de los sueños, el hombre de la profecía, el hombre que lleva sobre su mochila invisible la promesa de su padre acerca de la brajá de Abraham, su abuelo, y que lleva también sobre la mochila de su espalda las palabras de su mamá, que se habría de ir tan solo por unos pocos días. Y después, por cierto, lo habría de traer nuevamente de regreso. Bueno, eso nos enseña cómo Jacob tiene que enfrentar una realidad sumamente compleja. Volver, Zecher Tzadik Libraja, en nuestro estudio sobre el Klal Israel, cómo debe ser la impronta de cada uno de nosotros, cómo debemos verdaderamente introducirnos dentro de lo que representa nuestra parte en el grupo, quiere decir nuestra parte integral en todo lo que es el colectivo de Israel, el público de Israel, el Kahal de Israel. Nos enfrenta este tzibur, la idea de tzibur, decía el Baal Shem Tov. La palabra tzibur tiene 4 letras: Tzadik, Bet, Vav y Reish. Y por lo tanto, la palabra tzibur quiere decir que el tzibur contiene tzadikim, justo, la Bet, el tzibur beinonim, personas que tienen un poco y un poco,
La Vav es copulativa, de conjunción, y la Reish, Reshaim. Tenemos que saber que para vivir en el colectivo, en el clan, si queremos introducirnos en esa realidad de una sociedad, entonces sabemos que en esa sociedad conviven los justos determinados, las personas que están allí entre un vaivén permanente, o también aquellas personas decididamente perversas, negativas. Si lo hablamos en términos de fe, nos encontraremos con los hombres cuya fe queda expuesta verdaderamente en su cotidianidad. Están los otros cuya fe oscila porque a veces está más fortalecida y otras veces menos fortalecida. Y están aquellos otros cuya fe prácticamente no se manifiesta, o prácticamente si no la niega. El Rav vuelve hoy casi mostrándonos ese escenario donde Jacob tiene que empezar a vivir una nueva vida después de más de 60 años. No es fácil cambiar la dimensión del vivir cuando uno confronta con una nueva cultura. Y el Rab nos dice hoy, en este avance de donde dejamos la semana pasada, hay un apartado muy especial que es el que establece en la relación el vínculo de un Talmid Jajam, de un hombre sabio, hacia quienes se han quitado de encima el yugo de la Torá y de las mitzvot. ¿Cómo nos vinculamos? Hoy se llama Giloní. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me vinculo con la persona Giloní? ¿Cómo me vinculo con aquel que, habiendo abrazado el judaísmo, convierte su vida de repente de una elección propia, nunca compulsiva, en una nueva elección, abandonando todo lo que abrazó? ¿Cómo me tengo que relacionar con esa persona? ¿Cómo hago para ver, con dolor a veces, en ese alumno, en esa alumna, que han dejado los caminos de la Torah y de las mitzvot? Eso se llama porek ol Torah mitzvot, que se quitan de encima el yugo de la Torah. Otros pueden haber nacido siempre como judíos y no cumplir absolutamente nada. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Y dice, un apartado muy especial es cómo se debe dar ese vínculo. Dice, si nosotros tenemos que ser fieles a esta línea ascendente de la cual venimos hablando en cuanto a nuestra conformación espiritual, ahora necesitamos aclararnos fundamentalmente cuál es mi relación, o cuál es la relación interior, íntima, no exterior. Exterior ya sabemos todos, la sonrisa, bienvenido, todos sabemos cómo actuamos exteriormente. Pero ¿cómo será la relación interior del Talmid Jajam? Y habla del Talmid Jajam porque habla del hombre sabio. Porque si el hombre carece del sentido del saber, entonces no puede tener percepción del otro. Y entonces todos crecemos en función de ese conocimiento, y a partir del conocimiento es que apreciamos, valoramos, juzgamos, definimos, discernimos, pero necesitamos en última instancia tener en claro quién es quién. Ahora, ¿cómo es la relación interior del Talmid Jajam con la apicorsut? Apicoros. La tendencia de Epicurio, que es una filosofía griega, por cierto, es aquella que dice, let din belet dayan, no hay juez ni hay justicia. Pero no justicia real, no hay juez, no hay Dios. Apicorsut significa dama shetashim de Apicoros. Uno tiene que estar preparado permanentemente, dice el Pirkei Avot, a saber qué responder a esa persona que viene con ese cuestionamiento. Porque obviamente el cuestionamiento lo tenemos a la vuelta de la esquina. El cuestionamiento lo tenemos al abrir la puerta de nuestra casa o al abrirla o al cerrarla. Permanentemente está
esa disquisición con respecto al por qué religiosos versus laicos. En lo personal, nunca me presionó tanto la pregunta, quiero cuidar las palabras, como en estos tiempos, en estos meses, en este año. Más que nada porque entiendo que Kol Israel Arevim Zebazé, porque confío y sabía que cada uno de nosotros está, pero íntimamente involucrado con el otro. Y lo digo en función de la experiencia familiar. No todos en la familia cumplen las mismas elecciones y las mismas vocaciones. ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos a ello? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo manifestamos? El Rab entonces dice, veamos cómo responde interiormente el Talmid Jajam al tema de la Pikorsut. La Pikorsut es haber negado todo, quitarse de encima Torah y Mitzvot para que lo cumpliera. Y Apikorsut significa una actitud prácticamente despectiva con respecto a todos los valores de la tradición del pueblo judío. Y nos dice algo, muy sorprendente, y espero que me puedan entender y que lo podamos explicar de una manera de lo más clara posible. Habla de Rabbeinu Yonah Gerundi, uno de los excelsos comentaristas de textos escritos y orales. Habla sobre Rabbi Yitzhak Alfasi, que es un jurista del siglo XI en Fez, Marruecos. Entonces, sobre la Gemara de Berajot, que dice una expresión realmente compleja. La Gemara de Berajot dice que, lo leo en hebreo, Hakore alel bechol yom, hareze mechadef umegadef. El que dice el alel todos los días, esa es una persona que está mechadef umegadef, como si estuviera maldiciendo y estuviera deshonrando, que es peor, en última instancia, el deshonrar que el maldecir, hacia, obviamente, a lo alto, ¿no? ¿Qué significa? Y explica entonces allí el Rabbeinu Yonah el sentido de lo que dice la Gemara en nombre del Talmud Yerushalmi. ¿Por qué? Porque el que dice la ley todos los días aparece como una persona que está despreciando el nombre de Dios y está maldiciéndolo o está denosándolo. Y Shum Dichtiv ve, porque en el Alel está escrito Atzabeem Kesef Bezar. En el Alel hay uno de los salmos del Alel, como ustedes van a poder revisar posteriormente, que dice una frase, y donde la frase dice Atzabeem, esos son Atzabim. Atzabim significa, en este caso, la proyección de la palabra a nivel bíblico. Aetzer no quiere decir solamente angustia, no quiere decir dolor, sino también tiene que ver con la idolatría. Atzabeem, sus ídolos son Kesef Bezar, son la plata y son el oro. Oro y plata, plata y oro. Y si yo lo digo esto, dice Rabbeinu Yonah, cada día, es como si estuviera hablando mal, maldiciendo, utilizando recursos de lenguaje muy negativos con respecto al Shomai. ¿Por qué? Porque si todos los días digo lo mismo, la reiteración de que los ídolos son de plata y de oro, es que Akadosh Baruj Hu no los puede anular de ese mundo. Durísimo. Así lo explica el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, en Berajot. Dice Rabolve, las palabras que está diciendo esta halajá son realmente sorprendentes, pero también maravillosas en su claridad y su profundidad en cuanto a lo que es el conocimiento de las fuerzas espirituales. La persona que anula, que niega cada día a los ídolos,
es una señal que en lo profundo de su corazón le está concediendo a los ídolos una fuerza superior y cree que Akadosh Baruj Hu no puede anularlos a ellos de este mundo. Muy fuerte lo que dice el Rab. Muy fuerte. De tanto que lo decimos, parecería que lo estuviéramos negando. No, lo estamos afirmando, dice. Es como que, y es tan profundo lo que dice el Rif, que realmente me pone en un estado de consternación a nivel espiritual. Y entonces por eso, Hilo Aitá, Bodazara, Behemet, Betelome, Muter Beinam, porque dice Revolve, sí, definitivamente, la Abodazara, la idolatría, estaría anulada definitivamente ante los ojos de esa persona, no la estaría anulando a ella todos los días. Cuando es obvio y cuando es tan certero mi sentimiento, no lo tengo que repetir todos los días en cuanto a la idolatría. Dice, nosotros recordamos, ya estudiamos hace tiempo, esa linterna mágica que hay en el alma, una linterna mágica que ilumina, irradia una luz sobre lo que acontece en el interior del alma, sobre los temas, sobre las percepciones externas. Esto lo vimos en el tercero. Estamos en la cuarta parte en este momento. Pero una cosa realmente maravillosa que decía el Rab y que tal vez valga la pena poder recordarlo brevemente, ¿no? En este momento voy al encuentro de ese momento que donde decía el Rab, lo leímos en el mes de abril, fines de abril. Entonces, él hablaba en este momento del panás, de esta linterna mágica que le permite al hombre eventualmente encontrar, reconocer, purgar y saber verdaderamente cuáles son sus certezas. Este es el escenario fundamental en el cual la persona, cuando ya lo tiene, ya su alma está indicando eventualmente qué es lo que está pasando con nosotros en ese momento. Y bueno, todo esto obviamente nos lleva a poder comprender con mucha mayor profundidad cuánto verdaderamente nos conocemos. Y aquí dice, esa persona que dice la ley todos los días, que no se debe decir, por supuesto, está reafirmando una debilidad. Ish Ze, dice Rabolve, está ocultando la debilidad de su fe en el Todopoderoso, en esto que él anula cada día a los enemigos. Muy fuerte, ¿verdad? Uno diría, pero bueno, mejor. Eso es lo que se debe hacer. Negar la idolatría todos los días. Pero Rabolve dice que no. La apikorsut, la herejía, la minut. Decimos una tefilá todos los días, la minim de la malshinim. Minim son los herejes, malshinim son los delatores. Am Israel vivió ambas realidades. El apicoros, aquel que negaba lo esencial, pero estaba también el min, que era el hereje. El hereje es que se sacó de sí también Torah y Mitzvot. La apicorsut y la minut, la apicorsut y la minut, la herejía, están verdaderamente negadas y anuladas a los ojos y en el corazón de un Talmid Jajam verdadero. También en la profundidad de su corazón, dice el Rav Wolbe, no puede valorar y no teme ni siquiera de la herejía ni de la fuerza que pueda tener la herejía. Pero esto no quiere decir que el Talmid Jajam sea indiferente a esa realidad. El sabio verdadero escudriña, analiza, exige permanentemente a su corazón para que jamás se filtre dentro de él
algún residuo de herejía. Y sobre esa base tenemos que entender lo que dijo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dijo en Pirkei Avot, Vedá Mashet Hashem Leapikurot. Tienes que tener certezas cómo le vas a responder a la Pikurot. Eso lo dijo Rabbi Eliezer, explicábamos al principio de nuestro Shevut. Y dice entonces el Perush de Diabetz, Shetieh Hazak beyediatcha. Tú tienes que ser fuerte en tu conocimiento. Incluso que todos los vientos y tempestades del mundo vengan y soplen sobre ti, que no te muevan de tu lugar. Y no dijo, dale a Shim. No dijo, sabe lo que, el responder. Porque no es una discusión que hay que llevar con él. Él te da tal atzmeja, da ma shetashiv le atekoros. Qué genial. No entrar en confrontación con él. No hay lo que discutir. No puedo discutir. Hablamos de planos completamente diferentes. Por eso dijo, te da atale atzmeja, da ma shetashiv. ¿Sabe lo que tú tienes que responderte a ti? Para que tu corazón sea fuerte en tu emuná. Fuerte, ¿verdad? No incurrir en esas discusiones vagas, cuando no necias, acerca de elementos que a veces nos hacen llevar a nosotros a esa duda. Y no digo que dudar está mal. La duda es patrimonio del hombre de fe. El hombre de fe que duda es el único que duda. El hombre que no tiene fe no necesita dudar porque no tiene de qué dudar. Entonces, en última instancia, estamos en un camino muy trascendente, donde dice, da mashetashiv le atzmeja, dice Diabetz. Y esto dice el Aleshur, dice Rabolver, esto también debe ser muy claro y más contundente todavía, y no lo debe tomar con liviandad a los ojos de un Talmid Jajam, de un sabio imponente, importante, Hadol. También él debe estar allí en guardia frente a todas estas constelaciones de equivocaciones, de pensamientos que se renuevan cada día, fundamentalmente cuando se le cuestiona acerca de la unidad de la Torá escrita y de la Torá oral, y a veces también en la eternidad de la Halajá. Porque a eso llegamos en este siglo XXI, pero no desde ahora. Esto viene de larga data, del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Finalmente, ¿cuál es la diferencia que puede tener el mundo, llamémoslo ortodoxo, con el mundo conservador y reformista? También son judíos, pero son judíos que se han equivocado, porque ellos confrontan el concepto de la unidad, de la Torá escrita y la Torá oral, como se los expliqué, y fundamentalmente confrontan con el concepto de la eternidad de la Halajá. ¿Por qué? Y estoy muy a favor, y estaré siempre a favor, porque conocí esos mundos. La diferencia no está en la versatilidad, en la capacidad, en el estudio. Está en que ese Rab Reformi, que hoy en día puede ocupar una banca en la Knesset, altera todos los conceptos esenciales del vivir de acuerdo a la Torá. No voy a hablar de sus condiciones personales, ya no me importa hablar de eso. No me importa, no porque no me importa, no quiero traerlo aquí, porque no es él mi problema es la concepción del movimiento de él, en donde tanto el conservadorismo como el reformismo, y yo sugiero que siempre lo tengan en claro para quitar ya el engaño de por vida que tenemos, ¿no? No, porque ellos se sientan juntos, que tocan música, que deben
español, que son más modernos, que tienen una forma diferente de hablar. Bueno, podemos escuchar otras voces también en internet y van a ver que hay mucha gente que sabe hablar muy bien, que después nos conducen como Jesús y todos sus apóstoles a un camino de Apicorsut o de Minut. Cuando estamos hablando de la Minim de la Malshin, la tefilá que hizo Rabban Gamliel en el siglo II es por los Minim. ¿Quién eran los Minim? Minim son los judeos cristianos que surgieron allí, que trasladaron a anular todo el concepto de la existencia. Pero dejemos ese punto. El movimiento reformista no cree en la eternidad de la halajá. Ellos nunca van a conjugar que desde Moshe hasta hoy en día, hasta el último de los poskim, hay una samhut ilhatit, hay una cadena halágica que se mantiene. No, no lo ven así. Por favor, pregúntenle. No ven que la Torah sea del Shammai. Y por eso esa no unidad de la Torah escrita y la Torah oral. La Torah oral es toda de los sabios. Pero sin embargo, estudiamos ayer con la señora en Hanukkah, que la Torah oral es prácticamente la otra ladera de la montaña. Toda montaña tiene dos laderas. Una es Torah Shebechtav, la otra es Torah Shebe'al-Peh. Y no hay ninguna duda, eventualmente, que ese escenario es un escenario vital del pueblo judío. Y para mí, si algo te queda en duda, ¿a dónde tengo que recurrir? A los Joanim, a los Leviim, en el momento del Betamidash, o a los sabios que van a estar después. Lo otro a mí no es mol. No te vas a apartar ni derecha ni izquierda de todo aquello que yoruja. Cuando uno aprende a ser parte de una tradición, no la traiciona. Porque tradición puede ser traditar, puede ser transmitir o puede ser traicionar. Vamos a ver cómo. Entonces dice el Rab, también el Talmid Jajam Gadol, el gran sabio, tiene que estar siempre en guardia porque a veces palabras van, palabras vienen y hay cosas que no quedan en claro y pareceríamos que todos hablamos de lo mismo y que todos pensamos lo mismo y lo único que nos diferencian son formas. No, no, mis queridos, no se confundan. Lo que nos diferencian son cosas de fondo. A veces también tergiversan la fe en Hazal, en nuestros sabios de bendita memoria, la cadena, y a veces Hirhur, en una duda acerca de los grandes sabios de la generación, y a veces llamando a un desafío, a un decreto del Todopoderoso, y a veces desmoronándose delante del brazo del malvado, de la maldad. Así es el camino del Talmid Jajam, del hombre sabio, sano en su alma, en su mente, en su servicio a Dios. La fuerza de la herejía Behemet verdaderamente está completamente destruida y anulada ante sus ojos. Y por lo tanto, no exagera ningún atributo cuando habla mal de la herejía y de cómo ella debe ser anulada. No debe menguar ninguna palabra que sea adecuada para esa realidad. Omeida, pero por otro lado, debe cuidarse que no quede en él abak minut, un polvo, un residuo de herejía, como que alguien que trata de quedarse, de no contagiarse de una enfermedad contagiosa en el lugar donde se encuentra, porque Halal Olam, porque aquí el espacio del universo está lleno de herejía de un lado al otro. La herejía es común en el mundo y no solamente, por supuesto, en la cuestión judía. Nosotros nos duele un poco más todo lo que pasa por casa, ¿no? En casa como andamos eventualmente. Entonces, de una u otra manera,
todo este escenario es sumamente fuerte. Rak Talmid Jajam Bari, solo este sabio, sano, puede encontrar una aproximación sana a aquellos que están muy distantes de la Torá y de la fe. Él puede alejar a la herejía sin renuncias y sin adulación. Es decir, sí, todo muy bien, el guiño, el abrazo, todo muy bien. No. También hay que acercar a aquellos que están perdidos en su camino y que están compelidos por su medio, que nunca supieron lo que es la Torá. Ese es el primer desafío que nos dice el Rab en este escenario abarcativo sobre cómo me incorporo al clan Israel. Ahora no hablo de pares, estoy hablando de impares. ¿Cómo me debo desarrollar con eso? ¿Tengo que ser condescendiente? ¿Tengo que elevar una sonrisa, dar un abrazo, darle la mano? Bueno, por pronto, yo tengo que eventualmente intentar acercarlos. ¿Pero con qué medios? El Rab está hablando que hay que tener salud para eso. No salud física, salud mental, salud espiritual. Mientras yo no tenga la certeza, no puedo acercar a nadie. Porque seguramente me terminará alejando a mí. Por lo tanto, necesito tener certezas en la vida. Y la única certeza es cuando la persona estudia Torah. Tiene cosmovisión del mundo. Le dije a mis alumnos esta semana, hablando de Hanukkah, miren, si no vamos a saber la historia, no vamos a saber la geografía, el Ben Ishai lo dijo, no lo digo yo, estamos perdiendo el tiempo. Porque hoy a la mañana estuvimos estudiando, comenzando a estudiar, un escrito del Rav Soloveitchik, impactante con respecto a Hanukkah. Impactante. Y en primera instancia, yo pienso que nosotros nos quedamos con el acto, encender las velas, está muy bien, por supuesto, es la mitzvah, pero le hemos perdido el sentido. Tanto como el relato de tantísimas personas maravillosas que vienen aquí o están en el exterior y me cuentan acerca de, no sé, pero yo sé que mi madre me decía que mi abuela encendía todos los viernes, no sé a qué hora, velas. Y no sé por qué. Ahora sí lo saben. Pero entonces queda la costumbre, queda el minhag, pero no le queda el residuo al minhag, no le queda la base de sustentación al minhag. Y entonces nos encontramos con que hacemos lo que hacemos sin saber por qué lo hacemos. Y entonces el mundo judío necesita más que nunca desenajenarse. Ya no es asimilación, es enajenación. No saber quién es uno, no saber sus textos, no saber sus contextos. Todos tienen pretextos, eso ya lo sé. Que no tengo tiempo, que la carrera, que la universidad, que el casamiento, que la parnasá, yo entiendo perfectamente. Porque yo vivo la mismísima realidad. Pero no porque soy rabino. Ahora, no, hablo desde mi llano. Yo nunca hice ostentación de mi lugar, ni de mis títulos, ni de mis enseñanzas. Jamás. Pero hablo desde el llano. Hablo de que aún con mis 67 años ahora, yo trato de esforzarme en el estudio cotidiano. A veces un poco más, a veces un poco menos, a veces el cansancio gana, pero en última instancia, y yo comprendo y sé y valoro, aprecio, que cada uno hace su mayor esfuerzo. Pero estudiar Torah no significa tan solo tener una buena biblioteca en casa y estudiar. Estudiar es cotejar. Porque el que estudia solo siempre tiene razón. El estudio básico en el judaísmo siempre es de a dos. Hoy, gracias por sumarse en multitud. Pero el básico es entre dos, porque dos personas, mamash ishet ahiv y azoru, cada uno hace que el otro pueda tener una dimensión mucho más real y concreta y contrastar con la opinión del otro.
Estudiar Torah significa cotejar, insisto. Y encerrarse a estudiar solo puede ser bueno, pero a veces ese solo necesita del otro. Porque en última instancia, eso es lo que Kadosh Baruj Hu ha puesto en el camino. También el Kadosh Baruj Hu está cuando uno estudia solo. Pero estudiar solo es un nivel ya mucho más elevado. Mientras tanto, tenemos que hacer el cotejar en el estudio. Continúa el Rabbi, nos dice, solo después que hemos podido aclararnos cuál es la relación interior e interna del Talmid Chacham contra todos aquellos que se han sacado de sí, se han liberado, comillas, del yugo de la Torah y de las mitzvot, ahora vamos a poder encontrar el punto de apoyo del Klal Israel. ¿Qué es este Nekudat Emdato? ¿Dónde se basa? ¿Dónde se apoya el grupo, el Tzibur? Después de todo lo que estudiamos sobre la esencia, dice el Rab, del Klal Israel, de lo que es el grupo, de lo que es el escenario fundamental, debemos ahora, como mi obligación es Itkalelut Betojo, me tengo que incorporar dentro de la responsabilidad por el amor por todo ese clan. Ahora se propone delante nuestro una verdadera pregunta. ¿Cómo un Talmid Jajam, cómo un sabio puede abarcar al clan, a todo el clan, a todo el grupo, a todo el ciclo? ¿Acaso tiene que exigir fundamentalmente fidelidad a lo que es su condición y por lo tanto teudató a Elohim, quiere decir su alcance de haber llegado a ser una persona ligada a lo divino? ¿O hay que preferir el amor al conjunto, al clan, por sobre todas las cosas? Cita la Mejilta, el Rab Volve. Es la riqueza que tiene el Rab Volve, la versatilidad. Ese es el Talmid Jajam. Shelosha Nevi'im, hubo 3 profetas. Uno exigió el honor del padre y el honor del hijo. Otro exigió el honor del padre, pero no el honor del hijo. Y otro exigió el honor del hijo, pero no el honor del padre. Este es lo que dice la Mejilta. Fantástico. Irmiau, el profeta, exigió ante Todopoderoso el honor del padre y el honor del hijo. Porque dijo, Nahnu Pashanu, Umarinu, Beatal Salah. Dice, nosotros, Nahnu, hemos sido con actitudes perversas y también nos hemos rebelado y tú no nos has perdonado. Por lo tanto, su profecía se duplicó, porque está dicho, Beod, Nosafa Leyen de María. Dice, y más se agregó sobre ellas palabras. Ese es el Miau, que exigió el honor de uno y del otro. Eliyahu Anabí, que todo el mundo lo conoce, exigió el respeto del padre, el honor del padre, pero no el honor del hijo, porque dijo, él era muy celoso de Dios, Kanu Kineti Lashem Lokei Tsebaot. He establecido mi kin'a, mi celo. No puede soportar Eliyahu que su pueblo se haya alejado tras los ídolos, hablando de los ídolos que hablamos al principio. ¿Y qué le fue dicho? Lech shuv ledarkeja midbar adamis. Vete Elisha, ben Shafat, timshach lenavi tachteja. Cuando Eliyahu a Naví exigió el honor del padre, pero no el del hijo, a Kadosh Baruj Hu le dijo, ahora sabes qué, vete para tu camino hacia Damasek, hacia la zona de Siria, y allí vas a conocer a Elisha ben Shafat, y a él lo vas a ungir como profeta en tu lugar. She'en Talmud lomar en la vida teja, ela she'i efshi benebuateja. ¿Qué quiere decirle Naví Teja? Dice la Mejilta, lo vas a poner como profeta en tu lugar, bajo ti. Dice, es imposible ya tu profecía. Akadosh Baruj Hu desecha a Eliyahu Anabí por su impronta. El tercer profeta, ¿quién es? Yoná. Yoná exigió el honor del hijo, pero no el honor del padre.
Porque nos dice el libro de Yoná, como ustedes recuerdan, la primera intención que hizo Yoná se escapó. En la segunda, que dijo, Vayihid bar Hashem el Yoná Shenit Amor, Shenit Medaber Imo Lo Shenit. Quiere decir, le habló por segunda vez, pero no por una tercera vez. Quiere decir que ahí finalizó la profecía. ¿Qué entendemos de todo esto? Que sobre Yoná, el profeta dijeron en la continuación de la Mejilta, que no fue sino para morir en el mar, como suicidarse en el mar, perdonando la palabra. Y traen una prueba de todo esto, que los profetas mamás entregaron sus almas por Israel. O sea que el amor a Israel es un amor ilimitado. Y todo lo que es la entrega denodada de ese alma, de la vida, para no decir una profecía a los hombres de Nínive, iban a ser el enemigo de Israel futuro, y no a traerles la profecía para que no hagan teshuvá, y de esta manera, si hacen teshuvá, ¿qué va a decir a Kadosh Baruj Hu? ¿Ves? Estas naciones idólatras hacen teshuvá, y mi pueblo Israel no. Todo eso habría de levantar una acusación muy grande contra Israel, que no habían vuelto a teshuvá. Pero finalmente, en la teshuvá de los hombres de Nínive, había que Shammai. En ese retorno había la gloria del Shammai. Y entonces, de Gremat se vuelve de Israel, en la Yehuda que vota del Islam y menos no voto. Y por lo tanto, el hecho de provocar este Kevot Shammai por parte de Nínive y de despertar la acusación sobre Israel, no puede, como él pedía, Kevot Ben. Él pedía el honor del hijo, Israel, no el honor del padre. Entonces, ¿qué pasó? Nitlam y menos lo votó. También su profecía fue quitada del medio. Curioso. Eliyahu Naví dice la Mejilta exigió el honor del padre. Y de esta manera nos vemos obligados a entender qué déficit encontraron en esto nuestros sabios. Mira, Eliyahu Naví acusa al pueblo judío de que abandonaron el Brit Milá. Acusa que mataron a los profetas de Dios a través de la espada. Y que se quedó él solo. Y después también a él, Ahab, y su esposa Isabel, lo persiguieron para matarlo. ¿Acaso no tenía que haber hecho esta quin'a, este hombre que dice yo soy celoso de Dios? ¿No tenía que haberlo dicho? Y sin embargo, dicen que se le quitó la profecía. Shayalo le lamed zehut aleher. Eliyahu tenía que haber enseñado zehut, el mérito en ellos. Como lo hizo Moshe Rabbenu después del pecado del becerro de oro, y después de los espías que fueron a la tierra, y después de la rebelión de Cora. Y aquí aprendemos algo más, dice Rab, que solamente Bekinat Hashem, solamente el ser celoso de Dios, junto con el Limut Zehut, el enseñar los méritos, sobre todo el pueblo de Israel, eso está, ahí está la voluntad de Dios. Y solamente Irmiyahu Anabí exigió el honor de uno y del otro, su profecía se duplicó. Quiere decir que fue una profecía muy importante. Y desde estos tres profetas, nosotros aprendemos que esta es la voluntad de Dios, dice el Rabón. Y este es el punto sobre el cual tenemos que pararnos. ¿Cómo tenemos que actuar? Tenemos que ser celosos de Dios, sí, no cabe ninguna duda. Pero también tenemos que aprender a Lelamed Zehut, aprender a hablar del Zehut del otro. Finalmente, vamos a verlo en la perashá de esta semana. Labán viene a bendecir a sus hijas y a sus nietos. Sí, el mismísimo Labán. Yo sé que Labán es un embaucador, es un engañador, es un maltratante, pero no podemos decir que no a la bendición de una persona simple. ¿Qué? Porque es menos que yo. Dice, en este caso,
la Gemara y el Midrash dice, bueno, mira, algo de Zehut debe tener, porque si no Dios no se le hubiera aparecido en la noche ni le hubiera advertido y ahora está dando una braja. Sí, sí, aún de la van, más allá de todo lo malo. Pero el Clar Israel, querida gente, dice Rab Volve, ya antes de finalizar, dice, para este Clar Israel, esto que representa el total de Israel, no existe una realidad para ellos, no existe realmente cuando no está puesto en centro de su vitalidad y toda su tarea, todo su servicio espiritual en la unificación del nombre de Dios, en la unidad del nombre de Dios y recibir el yugo celestial. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, Shema Israel. Porque hay befes ujas Shalom Israel, Torah Be'avodat Hashem. Porque saben, dice la Volve, Israel es nada y cero. Dios nos permita sin Torah y sin servir a Dios. Be'etarra Bechol Tzura Shetiyeh, y el mal, de cualquier forma que sea, hay que alejarlo y hay que establecer un odio. Odio quiere decir, como dice Rabbi, rechazarlo. Belitjot Bishtei Yadayim quiere decir fuera, con las dos manos. El Talmid Jajam verdadero sabe llevar el yugo junto con los obrim, con aquellos que transgreden, y los poshaim, aquellos que hacen con su actitud una conducta perversa constante, no solamente hacen cosas malas, sino que las piensan todo el tiempo. Como la vez se junta la clara que debe ser. El Talmid Jajam entonces sabe que tiene que hacer le lamet zehut, tiene que enseñar zehut a la clal. ¿Para qué? Para que tiene que hacerlo de manera tal que podamos percibir que tiene Mesirut Nefesh. Todo lo que está haciendo tiene Mesirut Nefesh, una entrega denodada por el favor del otro. Muy bien, nos queda una pequeña partecita para empezar el quinto de nuestros Maamarim, que nos toca muy de cerca, que se llama Eretz Israel. Bueno, les pido disculpas por la efusividad, pero a veces hay cosas que nos despiertan, obviamente, y creo que es muy bueno en esta entrada de Shabbat Kodesh, en este mes de Kislev, donde fundamentalmente se va a poner de manifiesto, y eso es el lado oculto que Rav Soloveitchik está hablando en Hanukkah. Básicamente, creo, con favor de Dios, que en las próximas semanas, antes de Hanukkah, voy a compartir ese texto de Rav Soloveitchik con todos, seguramente. Así que, en última instancia, hagamos el esfuerzo, gracias, Moshe, hagamos el esfuerzo, les pido, les ruego, eventualmente, por no ser tan complacientes. Ser complacientes marca el grado de humanidad, pero ser enérgicos es el marco de nuestra humanidad. No hay que romper, hay que saber lo que es responder me para poder responder a, y fundamentalmente saber lo que es un nivel y el nivel de zehut. Seguramente el otro tiene un mérito para estar haciendo lo que hace o diciendo lo que dice. Y eso es el comienzo de nuestro camino en el camino de la Torah. Pero Yurjú nos regale un hermoso Shabbat. Gracias por compartir y gracias por ayudarnos y alentar todo el tiempo a nuestros vidas. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom y Mubarak.